amigos? Soy Alejo Lopera y hoy vamos a definir de una vez por todas y con argumentos cuál es el idioma más difícil o más fácil de aprender entre el inglés y el español. Antes que nada quiero decirte que yo soy licenciado de idiomas con énfasis en lengua extranjera, inglés y lengua español. Eso quiere decir que no tengo ninguna preferencia por este o este idioma, simplemente me voy a basar en algunos datos para poder decidir cuál de los dos es más difícil o más fácil. Ahora, seguramente si tú estás viendo este video y hablas español desde que naciste, pues vas a decir: ay, Alejo, por favor, es mucho más fácil el inglés. La escena que se termina la película, que está en the barn. Sí, la escena final, en el granero. Todo el desenlace. Sí, en la granja se dice, la granja. Pero tú que hablas español, ¿serías capaz de enseñar español? ¿Sabes qué son los verbos pluscuamperfectos? ¿Sabes cuál es el modo subjuntivo o el modo imperativo? ¿Sabes la diferencia entre una preposición y un artículo? Seguro no, ¿verdad? Por eso es que trata de pensar no como una persona que habla español, sino como un húngaro o un chino o un danés. Y tratemos de mirar cuál de los dos es más fácil o más difícil. Vamos a empezar con el primer punto: conjugación de verbos. En cualquier idioma, lo primero que tenemos que aprender es a conjugar los verbos para poder decir las acciones y quiénes están haciendo las acciones. Tomemos el verbo correr en español, que en inglés sería run. Ahora, conjuguemos este verbo en español. Yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, vosotros corréis, ellos corren. Como puedes ver, todos son absolutamente diferentes. Corro, corres, corren, corremos. Ahora veamos ese mismo verbo pero en inglés. I run, you run, she runs, he runs, it runs, they run, we run. Como puedes ver, es prácticamente lo mismo, solo que en las terceras personas se le agrega la S. Así que perdóname, pero conjugar verbos en español es mucho más difícil que conjugar verbos en inglés. Entonces ahí, punto para el inglés. Ahora hablemos de la lectura. En español las cosas se leen como se escriben, es decir, mariposa, esternocleidomastoideo, mientras que en inglés, por los fonemas, no siempre las cosas que vemos escritas se pronuncian tal y como son. Por ejemplo, esta palabra se dice comfortable, comfortable. Esta otra palabra se dice available, available. No available, sino available. Es decir, en español, como se escribe, se lee. Qué pena con ustedes, pero eso es punto para el español. Hablemos ahora de los artículos. En español hay muchos artículos. El, la, los, las, lo. Es por eso que decimos el carro, la moto, los carros, las motos, lo esencial. Mientras que en inglés solamente usamos the. The car, the motorcycle, the cars, the motorcycles, the essential. Entonces todos los artículos se condensan entonces en the. Mientras que en español tenemos el, las, los. Así que nada que hacer, punto para el inglés. Hablemos de las letras mudas. En ambos idiomas hay letras mudas. Por ejemplo, en español tenemos la H. La H es una letra muda, por eso es que decimos Heriberto, huérfano, Hernando. Y en ciertos casos también la U es una letra muda. Por ejemplo, cuando decimos queso, no decimos queso, sino queso o guiso. En inglés también hay muchas letras mudas. Por ejemplo, no, donde no pronunciamos la K. Whistle,
donde no pronunciamos la T. Island, donde no pronunciamos la S. Walk, donde no pronunciamos la L. Thumb, donde no pronunciamos la B. Salmon, donde no pronunciamos la L. Listen, donde no pronunciamos la T. Es decir, en ambos idiomas hay letras mudas, así que en este caso hay que ser imparcial, salomónico y no hay punto para nadie. Vamos con las tag questions. Las tag questions en español es cuando decimos, por ejemplo, oye, hace calor, ¿verdad? Esta camisa me queda pequeña, ¿cierto? En español solamente decimos verdad o cierto. En inglés, las tag question son definidas por quién hace la acción, si está positivo o negativo y qué auxiliar usamos para la tag question. Por ejemplo, si decimos she's beautiful, tenemos que tener en cuenta entonces que estamos usando el verbo to be y que la oración está en positivo. Es decir, que el tag question sería she's beautiful, isn't she? Otro ejemplo sería they don't love running. El auxiliar sería don't. Y como es una oración negativa, el tag question tiene que ser positivo. Entonces quedaría they don't love running, do they? Así que hay demasiadas tag questions en inglés y solo 2 en español. Así que, punto para el español. Hablemos de la puntuación, sobre todo los signos de interrogación, por ejemplo. En español tenemos que ponerlo abriendo y cerrando. ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? En inglés solo lo ponemos al final. Are you okay? What's your name? Sé que no es gran cosa, pero nos ahorramos unos segundos y algo de tinta en nuestro lapicero, ahorrándonos un signo de interrogación, el que abre, por ende, punto para el inglés. Hablemos de los sonidos. El inglés tiene casi el doble de sonidos que tiene el español. Hay vocales largas, hay vocales cortas, hay diferentes sonidos para las consonantes, hay combinación para las consonantes. Por ende, hay más sonidos que aprender y pronunciar en inglés que en español. En ese caso, punto para el español. Ahora hablemos del género. En español decimos gato para el macho y gata para la hembra. En inglés decimos cat. En español decimos perro y perra. En inglés decimos dog. En español decimos profesor, profesora, doctor, doctora. En inglés decimos teacher o doctor. Por ende, no hay género en el inglés. Y eso lo hace mucho más fácil, así que punto para el inglés. Hablemos de los demostrativos. En inglés decimos these para estos y estas. En inglés decimos those para el equivalente en español a esos, esas, aquellos, aquellas. Decimos this para este, esto o esta. Y decimos that para eso, esa, aquel, aquello o aquella. Así que es mucho más fácil hablar de demostrativos en inglés. Punto para el inglés. En español hay cosas que no tienen ningún tipo de explicación. Por ejemplo, cuando decimos montar a caballo. ¿Por qué digo montar a caballo, pero no puedo decir montar a moto? Good question. Ese tipo de cosas que no tienen una explicación, lo siento, pero ahí tengo que darle punto al inglés. Hablemos de gramática. La gramática del español es un poco más compleja que la del inglés. They have gone es ellos han ido. I have gone significa yo he ido. We have gone significa nosotros hemos ido. Y you have gone significa tú has ido. Como ves, en inglés solo decimos have, pero en español cambia rotundamente. Ahí hay que darle punto al inglés.
A la fecha del 2020, estos son los idiomas más hablados en el mundo. El inglés lo hablan 375 millones de nativos y 1.500 millones de hablantes en el resto del mundo. Mientras que el español, la cifra es un poco más baja. Es decir que según estas cifras, hay más gente hablando inglés que español, así que tengo que darle punto al inglés. Si ustedes buscan los idiomas más difíciles de aprender en el mundo, siempre en el listado va a estar de alguna manera el español y muy abajo va a estar el inglés por cuestiones de gramática y una cantidad de cosas. Es decir que ahí tengo que darle nuevamente punto al inglés. Como pueden ver, acaba de darle el inglés una paliza completamente al español según estas características que les da este humilde servidor con respecto a la comparación entre ambos idiomas. Además, yo creo que el inglés a nivel mundial puede ser un idioma mucho más fácil para las personas por demasiadas cosas culturales, es decir, el cine, por ejemplo. Todo mundo ve películas norteamericanas en el planeta, entonces siempre vamos a estar muy cómodos con un hello, what's your name, what. Mientras que en el mundo el nivel de películas, de artistas, de eventos que son en español son mucho menos que en inglés. Y eso hace que se dé una sensación de que somos más familiarizados con el inglés que con cualquier otro idioma. ¿Por qué la gente piensa que el árabe es tan difícil? Es porque poca conexión o casi nada de conexión tenemos con el árabe, el idioma como tal, mientras que todo mundo tiene alguna conexión con el idioma inglés. Así que amigos, somos afortunados de haber nacido en países que hablan español porque de alguna manera lo aprendimos, pero yo sé que muchos cuando éramos niños decíamos, ay, yo no cabo ahí. Por decir yo no quepo, y nuestros papás no sabían cómo explicarnos la diferencia entre cabo y quepo. Y es porque la gramática realmente del español es un poco más compleja. Bueno amigos, quiero que me dejen sus comentarios si ustedes tienen algunas otras opciones en cuanto a por qué es más difícil el inglés o por qué es más difícil el español o por qué es más fácil el inglés o el español, pues déjenla en los comentarios para que sigamos activamente hablando de este tema. Espero que te haya gustado muchísimo este video, que te suscribas, que lo compartas con tus amigos para que les pidas tu opinión y que sigas viendo muchos más videos aprendiendo inglés acá con Alejo López Inglés. I'll see you later, my friends.